habló este amigo y servidor de siempre, Segundo Díaz. A todos ustedes muchísimas gracias. Que pasen una tarde feliz en compañía de Caracol, escuchando buena programación. Estará nuevamente con ustedes en el aire a través de Caracol. Bien, nos fuimos con un tema, nos fuimos con la innovación vallenata de Montelíbano, un tema de la firma de Tobías Rangel, Simplemente Corazón. Chao, Montelíbano. Para Mara Patricia Dávila, con cariño. Seguimos con más música a esta hora en los 90.3 de la Piragua Estéreo. Disfruten esta hermosa canción. Para hablar de la historia de la radio en Montelíbano, es necesario hablar de cómo nació, de cómo empezó. ¿Cuál es el origen de la radio a nivel mundial? Viajemos un poco en el tiempo. Hacia el año de 1873, el físico escocés Maxwell obtiene las ecuaciones generales de la propagación de las ondas electromagnéticas. Al poco tiempo después, un alemán conocido como Hertz consigue demostrar la existencia de las ondas electromagnéticas gracias a las ecuaciones de Maxwell. Posteriormente, un físico francés llamado Branly inventa un aparato que recibe las señales de la telegrafía sin usar hilos. Gracias a este aparato, en 1893, el inventor e ingeniero austrohúngaro Nikola Tesla logró transmitir energía electromagnética sin cables, construyendo así el primer radiotransmisor. 3 años después, el ingeniero ruso Alexander Popov inventa la primera antena radioeléctrica y también construye el primer receptor de ondas electromagnéticas. El 12 de diciembre de 1901 se transmite la letra S en código Morse desde Inglaterra hasta un dispositivo aéreo suspendido en un papalote en Terranova, Canadá. Exactamente a 2170 millas a través del Atlántico. Todo gracias al italiano llamado Guillermo Marconi, el primero en transmitir por ondas de radio sin el uso de cables de ningún tipo. 6 de diciembre de 1877. El 5 de septiembre de 1929, bajo la presidencia de Miguel Abadía Méndez, se encendió la primera emisora en Colombia, que fue la emisora Radio JHN en Bogotá. Las 9 de la noche, hora oficial, según la señal horaria de los... En nuestro programa, Francisco Cristancho y su Orquesta Colombiana. La Radiodifusora Nacional de Colombia. Después de esto, se crean muchas más emisoras a nivel nacional, pero en Córdoba no se dio hasta después de la creación del departamento. Con la creación del departamento de Córdoba en 1952, la radio se volvió la gran voz de las sabanas. En 1955 nace Radio Cordobesa. Y en 1962, La Voz de Montería, insignias de una región que empezaba a contarse a sí misma. Pobrecito del Perú si se descubre el Sinú, frase célebre de un inca, aludiendo a lo que es hoy la bella y rica tierra de Córdoba. Esa es Córdoba, su capital es Montería, y esta es su emisora, La Voz de Montería, insignia radial de Córdoba. Germán Gómez Peláez funda La Voz de Montería. El 7 de agosto de 1962. Digo yo que tuve la dicha, la oportunidad, la bendición de comenzar haciendo radio con uno de los veteranos más grandes que ha tenido el departamento de Córdoba. Y le estoy hablando de Germán Gómez Peláez. Los hospitales de Montería, CRT, Lorica, Sagún, Ayapel y Tierra Alta son insuficientes para la cantidad. Hoy la radio compite con lo digital, pero su esencia permanece: acompañar, informar y emocionar. Desde un transmisor en una casa hasta una torre con 5 kilovatios, la radio en Córdoba sigue siendo un puente invisible entre las voces y el corazón de su gente. 9:15 de la mañana, atención amigos, llegó correo. Vamos a leer el listado de la gente que llegó correo para Antonio Suárez, llegó correo para María Pérez, llegó correo para
Esteban Álvarez, por favor acercarse a la emisora porque aquí tiene su cartica bien calientica y bien gustiosita. Pasen a recoger su carta. Estamos en Radio Montelíbano, Radio Correo, Correspondencia Musical. Aquí, en este preciso lugar, fue donde funcionó Ondas del San Jorge, la primera emisora de radio que tuvo Montelíbano, que nació luego de un trueque que hizo don Héctor Willes con una persona proveniente de la región paisa, en donde intercambian un proyector de cine por un transmisor de radio. Más adelante, Ondas del San Jorge pasa a llamarse Radio Montelíbano, y es ahí donde inicia la historia de la radio en este municipio. En el año de 1955 llega mi padre, que en paz descanse, Héctor Willes, a la ciudad de Montelíbano. De la noche a la mañana aparece un paisa amigo de mi padre con un transmisorcito de AM, de amplitud modulada. Comienza a funcionar Radio Montelíbano. Aquí donde nos encontramos era la emisora Ondas de San Jorge. Entonces él cambió el nombre y la puso en Radio Montelíbano. Cuando llegamos a Montelíbano, en un noviembre de 1971, a hacer radio aquí con la extinta Radio Montelíbano, éramos menor de edad. Pacheco vino aquí, mejor dicho, por decir un niño. La sintonía que les brinda Radio Montelíbano. Por eso tenemos mucha sintonía hoy, Viernes Cultural. Radio Montelíbano, que fue la casa pionera donde yo me inicié mis primeros pasos. En esa emisora pasaron muchas personas, muchos compañeros de nosotros. Y entonces me pusieron en práctica aquí, don Héctor Willes sí se dio cuenta que sí. Yo llevé a Andrés Coronado. Esteban, mi llegada a la radio fue de una forma accidental. Yo estudiaba en el Instituto San Jorge en horas del día y por la noche trabajaba como picotero, lo que es hoy DJ, picotero en el Estadero Cuarto Bate, un lugar muy popular acá en Montelíbano. Ahí me conocí con Elkin Willes, que era una persona muy inquieta en la música. Él hacía parte de la familia de Radio Montelíbano. Entonces, a través de esa amistad, llegué yo a Radio Montelíbano. Pero yo me inicio, que es cuando realmente Joaquín Willes, que fue compañero de estudio en Aragón, él me dice: Segundo, yo te vengo escuchando, te veo animando ciertos eventos en el colegio, ¿y por qué no vamos a la emisora? Vamos a hacerte unas pruebas. Yo llego a la emisora, a Radio Montelíbano. El primer programa que me recuerdo yo, que es el Radio Correo, Correspondencia Musical. Es un tipo de chispa. Vamos a cumplir con nuestro compromiso y finalizamos por el día de hoy Canto Vallenato. Resulta que don Héctor Willes fue muy amigo de la casa y yo me venía aquí a trabajarle en los controles. Entonces yo me ponía a practicar. Entonces él me escuchó y me dijo: tiene la voz buena Restaurante para la locución. Competimos en atención, servicios, higiene, calidad y precios bajos. Melodías y canciones mexicanas, llamaba el programa mío. Posteriormente, ya llego aquí en enero del año de 1977, aquí en la ciudad de Montelíbano, la capital niquelera de América. Llego en mi condición de diputado principal a la Asamblea Departamental de Córdoba. Pero como me gustaba la radio, ¿dónde iba a tener primero? Entonces, en Radio Montelíbano, que era la emisora que existía aquí, de Héctor Willes. Luego lo había conocido anteriormente porque era muy amigo de Germán, y siempre que Germán llegábamos acá a hacer política, nos jugábamos en Héctor Willes. Pero mi padre nunca le gustó la política para sacar su licencia ante el Ministerio de Comunicaciones. ¿Ya? Bueno, entonces llega la emisora La Voz del Níquel y él entró en una preocupación. ¿Por qué? Porque Radio Montelíbano era simplemente local, una emisora local, se escuchaba solamente aquí. El programa de servicio a la comunidad, pero lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Esta es La Voz del Níquel, 1400 AM, desde Montelíbano, Córdoba. Emisora afiliada a la primera cadena radial colombiana, Caracol, más compañía. Mientras que aún se encontraba al aire Radio Montelíbano, llegó al municipio la frecuencia 1400 AM, afiliada a la cadena Caracol, La Voz del Níquel, que por muchos años funcionó en este lugar y fue aquí donde nacieron muchas de las grandes voces de la radio en la capital niquelera. Bueno, yo llego a la radio del municipio de Montelíbano, directamente a La Voz del Níquel,
Allí pues pude tener la oportunidad de realizar radio, de darme a conocer, y me ofrecieron la oportunidad de quedarme en La Voz del Níquel, en la cual estuve hasta aproximadamente el año 2009. Cuando yo estaba allí en Radio Montelíbano, yo recuerdo que ya yo me venían escuchando, existía otra emisora como La Voz del Níquel de Caracol. En Radio Barajía existía un programa que se emitía los sábados, que lo hacía un locutor de la vieja data, Buscando Estrellas. De ahí salimos varios locutores, Carlos Becerra Martínez, que hoy en día está en la capital de Córdoba, en Montería. Salió Campillo, que está aquí. Entonces me dijo Oscar Madera que si yo me venía para Montelíbano, digo, ¿a qué? Digo, para que trabaje en la emisora de Listo me voy. Y fui a la casa, cogí una tula, una hamaca y 3 mudas de ropa y me vine. Cuando la novedad que traje yo aquí a Montelíbano fue que tú ponías el disco, tú me pedías un disco al aire y yo lo ponía enseguida. También nuestro amigo Segundo Díaz fue la primera persona que me abrió las puertas para que conociera los equipos de la Voz del Níquel. Hablé con un amigo de La Voz del Níquel y le dijo al gerente, recíbame a Hipólito para que trabaje aquí. La Voz del Níquel presentó Mariachis y Canciones con la dirección y animación de Hipólito Arcia Ricardo, con la gentil cortesía. Después cerraron a Radio Montelíbano. Más tarde me llaman de la emisora La Voz del Níquel. También fue accidentalmente. El día del locutor, el que estaba de turno en ese entonces se pegó tremenda borrachera y no fue a trabajar. Yo trabajaba con una rifa, trabajaba perifoneo. Mejor dicho, eso era el micrófono me tenía loco. A partir de hoy 31 estaremos por el servicio hasta el 1 de febrero, ya que estaremos con un montaje de nuevos equipos en nuestra planta transmisora, igualmente acá en nuestros estudios. Esto para brindarle a ustedes un sonido tridimensional a través de la estación preferencial en tu radio. En este 86, Voz del Níquel, Prestigio. Yo estaba en la casa en horas de la tarde, como a las 4 de la tarde, ya preparándome para ir a trabajar a Cuarto Bate. Cuando me llama el colega Luis Álvarez Pacheco, me llamó de parte de Dionisio Díaz que me acercara en forma urgente a la Voz del Níquel. Ahí entonces hablé con el gerente, que era Dionisio en ese entonces, y así fue como incursioné en la Voz del Níquel. Año de 1986, estaba cursando 6º grado, cuando escuché un programa en la instinta Voz del Níquel. Había un locutor que me llamaba poderosamente la atención y le mandé una carta a Orfelino Terán González. Fue tanta mi alegría que al día siguiente él leyó la carta y le gustó. Y en la lectura de la carta al final me pidió que si yo podía llegar a las instalaciones de la emisora. Para mí fue una alegría desbordante. Yo entré ese día a La Voz del Níquel y me senté al lado de él. Lo escuché hacer su labor y para mí yo me sentía que estaba en un mundo diferente. Allí estaban unos colegas como Rafael Campillo, Luis Álvarez Pacheco y Lucho Mora. En esa época tuve la oportunidad de trabajar con Dionisio Hernández, tuve la oportunidad de trabajar con Joaquín Ramos Hernández, también conocimos a Carlos Consuegra, personas que aún no están acá y que hacen parte del tema radial del municipio de Montelíbano. Yo iba bajando la escalera y me encuentro con el amigo Omar Arango. Hombre, Carlos, ¿qué haces por acá? Y, hombre, vine a trabajar a RCN, pero no me salió el trabajo. No, no te preocupes que yo te llevo a Montelíbano porque el que dirige la emisora fue alumno mío en Caucasia. Me trajo un sábado y comencé a trabajar, creo que en un mes de febrero, de 2 a 3 con el programa Panorama Musical. Bueno, cuando llego en el año de 1999 a La Voz del Níquel, yo todavía encuentro aquí una grabadora de cinta. Empezaba a grabar, si te equivocabas tenías que volver a comenzar desde un principio. Las canciones salían todavía en acetato, en lo que llaman el LP. Anteriormente trabajar en la radio de control era complicado. ¿Por qué? Porque uno trabajaba con tocadisco o tornamesa.
y pues el contacto directo con la comunidad era simplemente vía telefónica. Las consolas un poco mono en esa época, monofónica, y micrófonos en esa época se utilizaba uno solo. Con 2 tornamesas Rusco, que eran los tornamesas que se usaban en esa oportunidad, las caseteras. La radio en ese momento, en ese tiempo, era el contacto directo entre la ciudadanía y los artistas, y entonces vivíamos en un entorno muy bonito. Tú dices, para salir de la cabina colocaban un mosaico grande, largo, para hacer alguna diligencia rapidito, en caso tal que no quedara nadie en el estudio. Y hay una torta de 33 revoluciones por minuto o también 45 revoluciones por minuto, y el locutor control tenía que estar hablando y colocando el tema. O todo locutor que ya se iba tenía que buscar un reemplazo. Entonces a mí, yo me llegaba por sorpresa que me dicen que segundo te necesitan en La Voz del Níquel. Yo no quería creer eso, porque yo estaba en Radio Montelíbano y no recibía plata de Radio Montelíbano, solamente lo hacía por afición, porque me gustaba la radio. Porque usted sabe que en un principio, para uno entrar a la radio tenía que tener un padrino. Fui a La Voz del Níquel y ahí en La Voz del Níquel no me dieron la oportunidad porque en esa época había muchos celos. Entonces yo estaba parado en la puerta, yo estaba con la música, me paré en la puerta, solo se me acuerdo yo, y entonces pasó el gerente de La Voz del Níquel, me dijo, segundo, te he mandado a llamar 2 veces, necesito que vaya a la emisora, porque necesito que tú hagas parte de Caracol. Que llego allí y me dice, bueno, vas a trabajar con nosotros, pero hay que someterte a unas prácticas, y tu maestro va a ser Rafael Campillo, quien te va a enseñar a manejar los equipos y todo eso. Pero cuando llegué aquí a la emisora me dijeron, aquí no puedo enseñar a nadie. Me presento a las 7 de la noche, me dice, ven a las 7 de la noche porque es el turno donde puedes aprender a practicar los equipos. Llega Rafael Campillo, me acuerdo ese tipo que era como un cara guapo, me acuerdo yo. Entonces dice, siéntate ahí, vamos a practicar, tienes que hacer, coger por aquí, poner estas son las consolas, aquí está la sección de discos de vallenato, de salsa, de merengue romántico, esto así, no me dejes disco regado porque me da rabia, no sé qué. Y después pasamos al computador. La primera emisora aquí en Córdoba que tuvo computador fue La Voz del Níquel. Radio transmite La Voz del Níquel, emisora HJGM, 1400 kHz, 10.000 vatios de potencia en antena. Carlos Nave fue senador de la República y se joviaba con la gente política. Cuando venía, por ejemplo, el presidente que venía para Montelíbano, nos tocaba cubrir ese evento y nos ponían al frente todo. Yo me sentía con ese miedo de conocer esos personajes y transmitir unos eventos políticos que eran grandes. Porque antes tirábamos cable para poder hacer una transmisión y así lo hacíamos por todas partes. Y mucho en la radio se trabaja a través de trucos. Tú pedías un par aislado en Telecom. Entonces ese par aislado, tú le decías, entonces te decías, bueno, aquí en este poste colocamos el par aislado. No teníamos servicio telefónico ni nada. Entonces el amigo de Telecom se robaba la línea y para que nosotros transmitiéramos. Era como un teléfono particular y usted hacía las transmisiones. Oiga, pero era tan bueno que hoy en día que estamos en esta tecnología de los celulares, no han podido superar eso. Me recuerdo una vez fuimos a transmitir en la primera señal de la ciudad de Lorica y se montó un poste a buscar la línea, una línea que estuviera viva. Total que tomó su línea allá arriba. De pronto nos llegó alguien acá y nos dijo, oiga, en mi casa no hay teléfono, se va a señal. Cogió la señal y dijo, no, entonces nosotros le pagamos, tranquilo, que nosotros no, eso no va a gastar, porque está fuera del contador. Una transmisión por un par aislado de Telecom era como estar en la cabina. Era como estar en la cabina. Esto tiene mucha interrupción. Entonces, fíjense que todavía hay cosas que todavía siguen vigentes en la radio. Lo otro son las transmisiones en Corralea, que conocí grandes narradores de toros, que hicieron parte de ese medio, de esa parte. Yo hacía voz comercial con ellos. Habían programas donde la emisora, La Voz del Níquel, manejaba los controles, que en esa época, pero habían programadores. ¿Quiénes eran los programadores en esa época? Joaquín Ramos, Dionisio Hernández, Carlos Consuegra.
Las fiestas de carreras de caballo que hacían ahí donde queda el sindicato. Con Peña, me llevé a Darwin, me llevé a Polo, tirando cable, compa. Una de las anécdotas que recuerdo, Esteban, es la transmisión de unas corraleas que los patrocinadores de esa época tenían pendiente a la emisora de los que iban a narrar. Ese señor siempre que llegábamos a transmisión nos colocaba, aquí está el fresquito para ustedes. Dionisio Hernández, y él le va a dar lectura a esta carta que ha enviado el presidente. Eso no pelaba con todos los días. De ahí salíamos, imagínense ustedes, contentos y alegres, vuelto nada de transmisión. Dice, rueda de prensa con Diomedes Díaz, ganador del premio Grammy Latino. No sé cómo salíamos, pero cumplíamos con el objetivo que era transmitirle al oyente. La gente me decía, don Carlos, para que me pase este cumpleaños a las 2 de la tarde, que me gusta su programa. Don Carlos, para que le avise a Juancho que está en Boca Jurel que se venga mañana. Y eso era una expectativa. O sea, la economía para la radio era abundante. Recuerdo al noticiero informativo gigante del San Jorge, uno de los más famosos y reconocidos en esta región, se emitía por La Voz del Níquel. Con esta información hemos llegado al final de esta emisión del bloque informativo del San Jorge por el día de hoy. La invitación es para el próximo lunes, cuando a las 12 del día, si Dios lo permite, estaremos nuevamente con ustedes. Experiencia adquirí porque demoré más de 20 años trabajando en ese medio tan importante que ha tenido Montelíbano. Tú sabes cómo la cuestión, que la rivalidad es una cosa, entonces la mandaron a cerrar. No había redes, internet, ni nada de eso, entonces no había esa competencia bárbara, ni WhatsApp. Después de eso vino Fantasía Estéreo. Cuando La Voz del Níquel estaba en su máximo auge, nace Fantasía Estéreo, una pequeña emisora que fue cerrada por asuntos de legalidad, pero la frecuencia fue rescatada y afiliada a una cadena del Ejército Nacional, Creer Estéreo, y durante el poco tiempo que estuvo al aire funcionó en este lugar, pero posteriormente fue cerrada por la Aeronáutica Civil debido a su cercanía con el aeropuerto municipal. Sí, le hacía la competencia en ese entonces a la Voz del Níquel. Tuve la oportunidad de ir a hacer, solamente dar la hora, porque solamente el gerente de la emisora, el señor Izquierdo, me daba la oportunidad solamente para hacer hora. ¿Por qué? Porque había un personaje allí también que era un poco celoso y no me dejaba hacer otra cosa, sino puntualmente a la hora y listo. Estábamos por la mitad del programa, 11:30, ¿no? Que llegaron unos gente para que los entrevisten. Bueno, en este momento llegan las autoridades, la policía, a darnos un informe para toda la audiencia de Fantasía. Cuando él coloca música, dicen los policías, vamos a cerrar esta vaina. Y hasta ahí llegó, la conclusión de esta bonita emisora. Y de ahí después vino Galena de Luis Montalvo. Y La Voz del Níquel seguía vigente. Esa la cierran en el 2020, en el 2013, porque se vencieron los términos, el permiso de la licencia que da el Ministerio de Comunicaciones. Después vino la Montelíbano FM Estéreo, que fue de la diócesis de Montelíbano. La Instinta 105, emisora FM Estéreo. Montelíbano FM Estéreo en su momento, y luego pasaron a la 105. De allí ya empezamos un grupo con los Builes, que fueron los que crearon Joaquín, el papá, Elkin, crearon esa emisora. La emisora 105, que se la ganó la Fundación San Isidro. Pero en esa época el presidente de Cerro Matosa era un gringo y dijo que no quería saber nada de emisoras comunitarias, porque eso no daba ningún resultado. Entonces dejaron quieta esa licencia ahí. Cuando yo le digo, Juaco, pila que esta emisora la hacen funcionando en Bogotá. Es cuando Monseñor Vidal con Juaco van a la Fundación San Isidro. El director de la Fundación San Isidro y Carmen Luna, que en paz descanse, le ceden la emisora a Juaco y a Monseñor Vidal para que la pongan a funcionar. Y ahí yo empecé a hacer un programa que se llamaba Super Vallenato con Elkin Builes. En ese entonces Mariano Curia, el alcalde, nos regaló otros tramos de torre. Se mandó a hacer un transmisor de 250 vatios en la ciudad de Medellín. Él dijo que no iba a seguir más con Super Vallenato y yo creé un espacio que llenó mucha expectativa, Sentimiento Vallenato.
Dios siempre nos da un lenguaje maravilloso para hacer una radio excelente. Hay un paquete de información importante para que se actualicen las nuevas voces y el talento periodístico. Adelante. También trabajé en la 105. Ahí tenía un programa de 11 a 12, cóctel musical. Y así fui creando varios programas dentro de la programación de la 105. Hice noticias, hice magazines, hice programas deportivos. Creó el programa que se llamó Juventud Aliancista, que creo que Esteban, tú fuiste alumno de ese país, hiciste parte de la historia de ese programa, que a ti te tocó dirigir después más tarde. Desde Montelíbano, Córdoba, emite la 105. KHF90. 105 en el dial. La 105, emisora comunitaria de la Fundación Cerro Matoso. Lástima que después, esa emisora, que hubo un accidente, que se incendia el estudio, ¿ya? El martes 13 de octubre del 2015, hacia las 7 de la mañana aproximadamente, la emisora comunitaria de Montelíbano fue consumida por un cortocircuito. Recordar ese momento es duro. De hecho, todavía me toca. Porque fue un momento tétrico, no para mí, sino para 5 familias que estaban directamente con la emisora. Y 14 personas que estaban afiliadas a la 105 de una forma no muy directa. Circuito hizo que la tranquilidad que se tornaba en los estudios se convirtiera en desesperación y angustia. La señal que transmitía alegría e información se todo fue caos. La verdad, corríamos para acá, pedíamos auxilio. Yo me paré al frente y pedí auxilio a los transeúntes, a los mototaxistas que pasaban en el momento, hasta que llegaron los bomberos de Cerro Matoso, colocaron una manguera. Y empezó de pronto como que ya a sofocar un poco la situación. Esta es La Piragua, la primera cadena radial del Caribe colombiano. Cadena radial La Piragua. Parte de la estación número 1 en el departamento de Córdoba, como yo lo digo, la 90.3, La Piragua Estéreo. Realizo el perifoneo y trabajando en La Piragua desde el 2019 hasta la presente, cada mes de febrero a diciembre, cada fin de mes, y tengo también buenos clientes que me patrocinan para lograr subsistir. Después de haber hecho cabina, pasar como comentarista deportivo y ahora estamos haciendo noticias. Desde la gerencia de la emisora La Piragua 90.3 estamos trabajando continuamente para mantenernos en la vanguardia de las tecnologías. Y esos 40 años que llevo, mi vida ha sido hermosa porque yo digo que es la profesión más linda que he tenido. Nos ha tocado reinventarnos por todo el tema de las redes sociales y de las páginas web. Hacemos alianza con el canal Montevisión a través del canal 4 y también la emisora permanente a través del canal 2. Posteriormente hacemos enlace en las diferentes programaciones a través de TikTok y a través de Facebook que nos permiten hacer el contenido en tiempo real, 24 horas de contenido en vivo. Más de una docena de emisoras han contado la historia de la radio en Montelíbano, desde la antigua AM hasta la actual virtualidad. Podemos contar estaciones como Ondas del San Jorge, Radio Montelíbano, La Voz del Níquel, Fantasía Estéreo, Creer Estéreo, Montelíbano FM Estéreo, que más tarde pasó a llamarse la 105, Impacto Estéreo, La Chinchorrera, La Piragua, La Niquelera y otras virtuales como la M Radio, La Niquelera Virtual, Talento Niquelero Radio y también Galena Estéreo, que primero trabajó en la banda FM y actualmente trabaja desde la virtualidad. Estas y muchas más que vienen seguirán contando la historia de la radio en Montelíbano. Claro, Gran Colombina a bailar el sábado 31 en Manizales, Cáceres. Invita a la Junta Profiestas. Habrá pasteles, empanadas y el popular sancocho criollo. Valor de la entrada 100 pesos por pareja. Vaya vamos. Claro que sí. 9 de la mañana, 12 minutos. Estamos en Radio Correo, correspondencia musical del servicio a la comunidad.